Y seguimos con Walt Disney y esta vez con el Club 33, que no es para los niños que van al parque específicamente, sino que es para miembros muy selectos. Y ahora vamos a ver especialmente quiénes van allí, qué pasa o qué es lo que se supone que pasa y cómo fue que surgió. ¿Por qué Walt Disney eligió un nombre tan críptico para este club? Bueno, nos lo podemos imaginar. Y bueno, hay varias hipótesis al respecto, que pueden ser alguna de ellas o pueden ser todas a la vez. Una de las más plausibles es que el nombre rinde homenaje a los patrocinadores del parque en el momento de su inauguración, que eran 33. Y estaban incluidos Coca-Cola, United Airlines, Pepsi-Cola, Bank of America y otros más que sumaban 33. Este club no solo tiene membresías nominales, sino que también brinda la posibilidad de unirse a las empresas. Y como vamos a ver más adelante, el club nació inicialmente como una sala VIP para la élite de las corporaciones fundadoras. Otra hipótesis sostiene que toma su nombre del propio número del edificio, que es justamente el número 33 también. Y por eso digo que pueden ser todas las hipótesis juntas, es decir, eligieron ese lugar porque tenía el número 33 y también fueron 33 las corporaciones patrocinadoras y todo elegido. Bueno, es el único lugar del parque, porque esto está dentro del parque de Disneyland. Es el único lugar en donde se ofrece alcohol. Y hay una ley del estado de California que establece que toda licencia de alcohol debe estar vinculada a un número de edificio específico. De ahí la necesidad de que el club tenga su propio número. Y ese número es el 33 y es el único que hay porque está dentro del parque. Y es el edificio que está en ese lugar y le pusieron el número 33. Así como luego le pusieron el nombre del club. Y bueno, y seguimos sumando 33, ¿no? Bueno, además del número, de lo que significa el número maestro, bueno, vamos a ver más adelante otras cosas. Vamos a empezar por una de las cosas que llamarían la atención, ¿no? Si uno voltea el 3, ¿qué es lo que se obtiene? Una M. Y si es un 33, una MM. Mickey Mouse. Son las letras iniciales de Mickey Mouse. Entonces, más bien se tendería a pensar no que el club se llama así por Mickey Mouse, sino que Mickey Mouse se llama así por el 3 de cada una de sus iniciales, el 3 invertido, o sea, volteado en realidad. Bueno, podría ser una coincidencia, pero la verdad es que a estas alturas, ya sabiendo todo lo que ya vimos en el video anterior sobre Walt Disney, la verdad es que la coincidencia la veo muy lejana. Bueno, otra de las hipótesis, por supuesto, es que el 33 se refiere o hace referencia al grado 33 del rito escocés, el grado más alto de la masonería en este caso, es decir, en este rito escocés. Y se sabe, bueno, que Walt Disney era masón, estaba ligado a la masonería, es decir, pertenecía a esta orden de Molé, que dicen que no es exactamente la masonería en sí, porque es una logia para adolescentes. Él estuvo ahí, perteneció a esa logia, pero también dicen que el grupo de los Illuminati estaba detrás de toda esta empresa y que él estaba ligado de alguna forma, aunque no hubiera sido iniciado en las logias superiores, pero sí había sido iniciado en la de Molé. Entonces, bueno, que este 33 tiene que ver con el grado masónico, que además se le otorga, digamos, también se puede otorgar, como se explicó en el video sobre la masonería, sin tener que pasar por los otros
los otros escalones, digamos, puede ser entregado de forma honorífica. Bueno, en 1964, Walt Disney estaba visitando la Exposición Universal de Nueva York y fue ahí donde notó la presencia de un gran número de VIP Lounge, es decir, áreas privadas donde los VIPs podían divertirse bebiendo alegremente algo sin tener que compartir el oxígeno, digamos, con la población que no era VIP. Entonces fue cuando Disney desarrolló el deseo de equipar su parque con un área similar, donde los invitados VIP, que nunca faltaban en el parque, podrían relajarse entre las atracciones. Bueno, sabemos que ese parque atraía a muchísimas celebridades, muchísimos VIP, además de los niños que iban por una cuestión propia de la infancia. Sabemos que desaparecían niños, hasta el día de hoy, desaparecen niños en ese parque y que hay gente muy extraña, adulta, dando vueltas por ahí. Y bueno, ahí tenemos a varios VIP. La artista Dorothea Redmond recibió el encargo de preparar los conceptos con los que se iba a construir este club, mientras que los interiores fueron amueblados por el diseñador de producción de Hollywood, Emil Curry. Y vamos viendo cómo todo se entrelaza. Ya empezamos con Hollywood. Bueno, de hecho Walt Disney en realidad nunca va a ver este club en funcionamiento, porque abrió oficialmente sus puertas en mayo de 1967, es decir, 5 meses después de su muerte. Bueno, el club fue inicialmente diseñado para los líderes y representantes de los distintos patrocinadores del parque, pero en el momento de su apertura, además de las inscripciones dedicadas a las corporaciones, también eran posibles las nominales. Las tarifas de registro oscilan entre $25.000 para las corporaciones y $10.000 para registros nominales, es decir, para la gente, para una persona. Sin mencionar esto, las tarifas anuales para mantener activa la membresía. Bueno, sin embargo, parece que no es suficiente ser un magnate petrolero o hipotecar su casa y su familia para ser admitido, porque el dinero no lo es todo. Se requiere además una carta de presentación, así como una recomendación sólida. De hecho, más allá de los precios prohibitivos, la demanda es altísima. Y, por ejemplo, en el año 2011 se estimó una lista de espera para admisión en el club de 14 años, porque eso es vitalicio. Bueno, además del acceso al restaurante, los miembros tienen numerosos pases para familiares y amigos, así como entradas ilimitadas para evitar las colas. También pueden recorrer el parque a bordo del Lily Raid, un tren de lujo que realmente no tiene nada que envidiarle al tren presidencial. Y estos son algunos de los muchos beneficios. Muchos más están disponibles para los miembros y sus amigos durante todo el año. Actualmente el club cuenta con numerosos miembros que van desde actores de Hollywood, como por supuesto Tom Hanks, hasta estrellas del pop. Seguramente Katy Perry, por ejemplo, se encuentra entre ellos. Se lo vio muchas veces a Michael Jackson dentro del club. Y también a algunos expresidentes se le ha visto. Por supuesto, son personas VIP y aparte, bueno, con lo que cuesta la membresía, bueno. Bueno, el club está ubicado junto a la Bahía Azul en el número 33, como ya dijimos. La puerta no es fácil de identificar si no se conoce la existencia del lugar, tanto que la mayoría de la gente confunde el edificio con un elemento escénico del lugar, del parque. Bueno, una vez que suena el intercomunicador, un portero responde y habiendo comprobado que realmente se pertenece al club, estará encantado de abrir la puerta.
Una vez adentro, uno se encuentra frente a un elegante y característico ascensor francés. Esto lo sabemos porque, bueno, ha habido insiders, es decir, gente que fue al lugar, que tenía membresía o que tenía pases y, bueno, lo contó. Bueno, entonces, una vez que se abre la puerta, que aparece este ascensor, que es lo primero que se ve, se entregan las chaquetas y los bolsos a los encargados y entonces se puede utilizar el ascensor para subir al primer piso y también se pueden utilizar las clásicas escaleras, obviamente. Los menos perezosos van a elegir las escaleras y se puede ahí disfrutar de los muebles interesantes que incluyen muchos recuerdos tomados directamente de algunas películas de Disney, por ejemplo de Mary Poppins. Bueno, en ambos casos, sea que uno suba por el ascensor o suba por las escaleras, una vez que se llega al primer piso, se encuentra frente a la denominada galería, una gran sala con pinturas inspiradas en películas como Piratas del Caribe, la ya mencionada Mary Poppins, y una de las atracciones oscuras más populares de los parques de Disney, también presente en la edición europea del parque, que es la Haunted Mansion. Bueno, al final de esta galería se encuentra un bar donde poder disfrutar de diversos cócteles, un escaparate con una gran cantidad de gadgets exclusivos que pueden ser adquiridos por los miembros del club. Estos son objetos de atención de un gran número de coleccionistas. Una de las piezas más solicitadas es sin duda la chaqueta de cuero con Mickey Mouse en la espalda y la palabra Club 33. Bueno, si uno busca en eBay y se encuentra incluso, y además de notar en las fotos una calidad realmente notable, con una respetable atención al detalle, se puede ver también un precio bastante prohibitivo. Más de $3.000 en eBay. Bueno, si se pasa un poco más de esta galería, de este bar, uno se encuentra finalmente en la sala principal, donde está el comedor. Y si antes los invitados tenían que conformarse con un rico buffet, ahora se añadió a los aperitivos un menú a la carta con servicio de mesa. El salón tiene un típico estilo decimonónico y está presidido por una imponente chimenea colocada en el centro. También hay numerosas puertas que conducen a los balcones, donde los huéspedes tienen una vista respetable del parque. No hace falta decir que no hay mejor lugar para ver el desfile nocturno de todo Disneyland. Bueno, subiendo al segundo piso se encuentra otro comedor llamada la Sala de los Trofeos. Y ahí se encuentran numerosos bichos, digamos, así como el cóndor, un animatronic que fue diseñado para interactuar con los invitados, pero que hasta donde se sabe nunca ha estado en funcionamiento. Bueno, y se dice que Walt Disney recorrió a lo largo y ancho Nueva Orleans en busca de antigüedades para decorar el club. De hecho, el Club 33 está ubicado en la calle del parque dedicado a Nueva Orleans, justamente. También nos cuentan que Walt Disney quería mudarse permanentemente al club para recibir a las diversas personas con las que hacía negocios allí. Es decir, se quería ir a vivir ahí. Bueno, de todos modos este club está lleno de bichos, es decir, de animales en esto de la Sala de los Trofeos, ¿no? Cámaras ocultas y bueno, también bichos al estilo chinches y alimañas. Porque bueno, es un juntadero también de cosas antiguas, en un punto que no está muy... Bueno, parece que la limpieza de esos artículos de colección no es la mejor. Así han dicho los que entraron. Bueno, esto de las cámaras ocultas, ¿qué podemos pensar? Que Walt Disney era una especie de bromista que quería espiar a sus invitados para escuchar sus conversaciones antes de conocerlos. Y esto, bueno,
Es así, el tipo los filmaba y los grababa. Y sabemos lo que se hace con eso también. Imaginémonos tener cintas sobre alguna conversación interesante de miembros de estas corporaciones o de expresidentes o de lo que sea. Bueno, por supuesto que hay rumores, y no son solo rumores porque la conexión con la masonería es obvia y evidente. Y por supuesto que muchos salieron a decir que estos rumores eran cualquier cosa, pero es lo único que pudieron decir en su defensa, nada más decir que eran rumores ridículos. Pero incluso la decoración, los pisos, hasta las ventanas, todo tiene simbolismo masónico ahí dentro. Así que, bueno, eso es el Club 33, donde vayas a ver qué cosas, no solo qué cosas hablan, porque hasta lo podemos imaginar, pero qué cosas hacen, ¿no? Me recuerda mucho a una pizzería, no sé si la recuerdan. Así que, no sé, no puedo decir que sea lo mismo, pero se conecta en un punto, porque ya sabemos que hay todo un tema con los niños, estamos en un parque de diversiones destinado a los niños, hay niños que desaparecen, la gente que va a ese club está tildada y ya muchos ya se ha reconocido, ya se sabe, incluso judicialmente, que tienen cierta tendencia. Así que, bueno, tiene mucha conexión con eso, con la Comet. Ya saben, ¿no?, de lo que estoy hablando. Y también hay expresidentes, bueno, todo muy, muy, muy parecido, pero con un poquito más de estilo, porque la pizzería era más moderna y además era una pizzería, esto tiene más nivel. Pero lo más macabro es que está dentro del parque. Y también sabemos que, como dijimos en el video anterior, Disney está metido a través de sus filiales, de sus empresas más pequeñas, subsidiarias, está metido en pornografía. Y no solo en la común, digamos, en la medianamente legal, sino que está metida en justamente lo que tiene que ver con los niños. Así que bueno, ahí los dejo con esto porque es un tema aberrante. Esto está ahí, es un edificio, los que van pagan, tienen membresía, son toda esta gente, hay nóminas. Después, claro, lo que se haga adentro es privado, pero a esta altura podemos suponer. Y esto de las cámaras ocultas, la verdad es que, bueno, resulta que ya sabemos, ¿no? Hemos visto últimamente lo de Hunter Biden y sus cámaras ocultas, ¿no? Cómo trabaja, por ejemplo, en este caso, el PSC, que justamente hacía estas cámaras ocultas para después chantajear y demás, ¿no? Y recuerda exactamente a eso, porque si no, no tienen nada que hacer ahí. Así que bueno, lo vamos a dejar ahí. Eso es lo que es el Club 33 dentro del parque de Disneylandia, que Walt Disney no lo llegó a haber inaugurado, pero sí, digamos, eligió su decoración, su edificación, hasta los muebles. Muchos son de películas y lo llegó a decorar, a amueblar. Se quería ir a vivir ahí, pero demoró en abrirse unos años y cuando finalmente se pudo abrir, él ya hacía 5 meses que había fallecido. Pero tuvo unos años en donde él, estaba ahí, por eso lo de las cámaras se sabe que fue él, no es alguien que vino después, ¿no? Así que, bueno, vamos a
a seguir un poquito más con este tema. Y se va poniendo complicado, nos vamos acercando a lo que se ha descubierto ya. Y que si bien algunos podíamos pensar que existía, por supuesto, pero no a los niveles a los que estamos llegando en conocimiento, ¿no? Así que, bueno, eso sumado a todo lo que vimos que hacía con sus películas animadas o no animadas y demás, la verdad es que nada, Disney fue un desastre y lamentable para aquellos que de chicos hemos disfrutado, todos hemos disfrutado de Disney, así que es un gran desencanto. Y todo esto dentro del parque, que además tiene el Magic Kingdom, porque el Disneylandia en sí, digamos, está dividida en diferentes sectores, y uno es el Magic Kingdom. Y de ahí ya, para empezar, la palabra Magic, como vimos en el video de Crowley, y los rituales mágicos, por traducirlo. Ya ahí tenemos una relación, porque esto se hacía en las logias. Relacionamos Walt Disney, logias, la palabra Magic, bueno, ya empezamos, ¿no? Después, dentro de este Magic Kingdom, tenemos, por ejemplo, el castillo de Cenicienta, donde ya vimos, bueno, toda la manipulación que se hace con los dibujos animados, las películas animadas que se hicieron, los mensajes subliminales que tienen que ver con esto. También hay, dentro de este sector hay una parte que es Tomorrowland, que es nos muestra lo que sería una ciudad futurista, que se fue ayornando, obviamente, porque esto arrancó en el año 71 y lo tuvieron que ir ayornando porque el tiempo pasaba y ya no era futurista. Y esto nos lleva a, por ejemplo, los libros con primado negativo de Huxley, de Orwell, en donde nos muestran lo que va a ser, y si bien no es tan terrible en lo que nos muestran en el Magic Kingdom, sí hay esa cosa de querer mostrarnos el futuro y de alguna forma también de moldearlo, ¿no? Porque verlo es como ya, bueno, si ellos saben, sobre todo para los niños, ver eso es casi como que el futuro va a ser así. Porque no nos olvidemos que si bien van grandes y niños, está destinado a los niños, y eso también es una especie de lavado de cabeza, porque ellos no se ponen a razonar si es posible o no es posible. Ellos lo ven y dicen, bueno, esto es el futuro. Entonces ya los están programando, y además de estar programándolos con todo lo que ven todo el tiempo, con lo que ya veían en el cine, en las películas, en la tele, en los canales, también al ir al parque los siguen programando en vivo. Así que sumemos todo y la verdad es que es bastante aberrante. Por eso digo que es una gran decepción todo lo que es Disney, ¿no? Hay gente que es más fanática, otra menos, pero mal que mal todos hemos visto sus dibujos animados o sus películas animadas. Así que, bueno, eso era todo para lo que se puede decir sobre este señor, y después cada uno podrá ir hilvanando y atando cabos, porque hay un montón de cabos sueltos, pero cuando uno empieza a pensar y a tomar la información y a unirlo, es impresionante la red que se va formando al unir los puntos, es enorme. Ese ejercicio es muy bueno de hacer, y pensar en las palabras que se utilizan, en cuáles fueron los cuentos, cuáles fueron las películas, cuáles fueron los dibujitos animados, qué representaron, qué nos quisieron decir, y después qué pasa en ese lugar en concreto, como es Disneyland, el Club 33. Bueno, relacionar todos esos puntos es formar un puzzle, un rompecabezas que da un resultado bastante feo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y al día de hoy sigue manipulando, no solo a través de la firma Disney con ese propio nombre, sino con sus subsidiarias.
Bueno, y también teníamos a Magic Kingdom, por supuesto, y todo lo que hay ahí dentro. Y bueno, como veíamos en videos anteriores, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la niñez y que realmente es pasmoso, porque nunca nos hubiéramos imaginado que estaban estas cosas, que siguen estando, porque esas películas siguen estando, las antiguas y las nuevas se siguen produciendo de esta forma. Y lo mismo, bueno, cuando los niños van al parque. Así que bueno, todo un mundo dentro de un mundo, y que nos vamos enterando de a poco, pero por suerte nos vamos enterando.